Nos concentramos en el tiempo anterior en definir lo que es la mayordomía, en nosotros poder entender que nuestras vidas ciertamente es un regalo que Dios nos ha dado para que utilicemos todos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos para nosotros vivir para Él. Es la manera oportuna, beneficiosa, provechosa de poder vivir nuestras vidas cuando entendemos que somos criaturas hechas a su imagen y semejanza y que todo cuanto hacemos en toda su creación es para la gloria de su nombre. Y nosotros podemos visualizar cada situación de circunstancia en la que estemos, desde situaciones felices hasta situaciones muy tristes, y poder ver a Dios en medio de todo ello, tratando con nosotros. No hay despropósito en Él. Una de las cosas que conforman una iglesia local es la diversidad, la variedad que podemos tener allí, desde niños muy pequeños hasta hermanos ya mayores. Tenemos que estar tratando con asuntos de bodas, fiestas de bodas que son muy alegres, con también situaciones de funerales que son situaciones también muy tristes. Tenemos en nuestra iglesia un grupito de hermanas que han sido dejadas por los esposos que tristemente en su pecado buscaron otras mujeres, y tenemos la realidad de madres solteras, divorciadas, y tenemos también viudas, y tenemos toda una conformación diferente, apenas en una iglesia de unos 40 y pico de miembros, y estamos esperando en la misericordia de Dios tratar con un grupo de hermanos que está tomando la clase de membresía, y para junio pudieran añadirse unos 10 más, y vienen ya, esos que vienen, algunos de ellos vienen ya con situaciones bien difíciles, situaciones traumáticas, situaciones de mucha tristeza. Sin embargo, estas personas que han entrado en medio nuestro han encontrado el calor y el afecto de una familia, y han podido estar siendo ministrados en ese momento, en esa situación. O sea, hermanos, que cuando tratamos con estas cosas no ignoramos la realidad del mundo en que estamos, la realidad de que luchamos contra enemigos, el enemigo que aún llevamos dentro del pecado remanente, el hecho de la lucha fuerte contra el diablo y sus huestes, y la realidad de vivir en un mundo cuya filosofía es anticristiana. Esa es la realidad con la que nosotros nos movemos. Es un mundo hostil. Una de las cosas que nosotros vemos en Lucas 19, en esta parábola, es esa realidad de que en el versículo 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros estamos ministrando o usando nuestras vidas y tratando de desarrollar nuestros dones y nuestros talentos y nuestras habilidades para nuestro Dios en medio de un mundo hostil, en medio de un ambiente que es contra Cristo. Esta parábola nos dice en el versículo 11 de Lucas 19 que los discípulos, cuando iban camino a Jerusalén, estaban muy dispuestos para llegar allí, y cuando llegaran allí ellos iban a recibir ya el aspecto del reino consumado. Pero resulta que no era así, porque en el programa de Dios, en la historia de la redención, hay un aspecto de inauguración del reino cuando el Señor Jesucristo vino, y hay un periodo que es el periodo presente hasta que Él vuelva y entonces sea consumado el reino. Es lo que muchos teólogos llaman el ya y todavía no del reino. El reino ha sido inaugurado, todavía no ha sido consumado. Y el punto aquí era que Cristo tenía que instruir a sus discípulos de que cambiaran esa mentalidad. Ya pronto el reino será consumado, reinaremos juntamente con Cristo. Y Cristo les dice: todavía tienen que aprender cosas. Hay un periodo de tiempo en que ustedes tienen cosas que hacer mientras yo vuelvo.
De manera que el Señor Jesucristo está hablando en esta parábola a sus discípulos de Él mismo y de su programa en la historia de la redención, de esa realidad de que Él se iba y volvería, y lo que sus discípulos debían estar haciendo durante ese tiempo, ese lapso de tiempo. Y es lo que tenemos en el versículo 13. O desde el 12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces en el versículo 14 dice, cuando él se fue a recibir el reino, ahí mismo hubo una embajada que salió detrás de él, manifestando la realidad de que no querían que el Señor reinase sobre ellos. Ese aspecto de hostilidad que nosotros vivimos. Y en el versículo 15 se nos habla, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y yo les propongo que a partir del versículo 13 hasta el versículo 15, nosotros tengamos algunas cosas, 5 aspectos que nos van a mostrar ese cómo ser buenos mayordomos. Nosotros preguntamos, mirando a través de la página de la historia bíblica y después de la historia, en el desarrollo de la historia y de la historia del Evangelio, la historia cristiana. Bueno, la historia es la historia de Dios y toda la historia se basa en la realidad de la historia de la redención. Todo nos lleva a la realidad de Cristo, a conocerle a Él y a tener vida en su nombre. En Juan 20:31, el apóstol Juan termina casi su evangelio diciendo, las cosas se han escrito, estas cosas se han escrito para que nosotros creamos en Cristo y para que creyendo en Él nosotros tengamos vida. La verdadera vida, Él es la vida y Él vino a dar vida abundante. La pura vida con la que Costa Rica se promueve es la vida en Jesucristo. Ahora el país tiene que entender eso para que se pueda promover apropiadamente. La pura vida es verdadera vida en Jesucristo. Es vida abundante desde que lo tenemos a Él y vida eterna en Él. Para mí, el vivir, dijo Pablo, es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo es posible que el morir sea ganancia? Bueno, si para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque el morir significa tener más de Cristo. Tenerlo a Él en una forma que no lo tenemos aquí. Ahora nosotros es por fe, no por vista. Pero una vez morimos, nuestra alma va a la presencia misma del Señor. Y allí tenemos un deleite mucho mayor y más pleno. Por eso puede hablar de un morir como ganancia. Pero el punto aquí otra vez es, yo voy viendo las buenas mayordomías, las malas mayordomías, las buenas mayordomías, las malas mayordomías, y llego hasta nuestros días. ¿Cómo vivieron estas personas esa buena mayordomía y aquellos fallaron y fueron malos mayordomos? ¿Cómo vivieron estas vidas fructíferas y estas vidas estériles y vanas y fructíferas? ¿Les faltó instrucción? ¿Qué ustedes piensan? ¿Faltó instrucción? ¿Nos falta a nosotros instrucción para ser buenos mayordomos? ¿Nos falta instrucción? ¿Tenemos algún manual del fabricante para saber qué hacer? ¿Qué ustedes piensan? ¿Tenemos el manual? ¿No tenemos el manual? ¿Estamos a oscuras? ¿Nosotros determinamos qué hacer, qué no hacer para ser buenos mayordomos o malos mayordomos? ¿Cómo evaluamos si yo soy un buen mayordomo o si soy un mal mayordomo? ¿Tenemos el manual? ¿Tenemos el manual, hermanos? Sí, tenemos el manual. Para la gloria de Dios tenemos el manual. Dios habló, Dios se comunicó con nosotros y Él nos dejó revelado en su palabra todo lo que Él quiere que ustedes y yo conozcamos acerca de Él para que lo pongamos por obra, para que obedezcamos. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, un texto bastante conocido. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros
y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tenemos el manual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? La dificultad tiene que ver con un asunto de obedecerlo. Obediencia. Hermano, no nos falta la instrucción. La palabra de Dios es toda suficiente para todos los asuntos de fe y de práctica. ¿Tú quieres tener un manual de crianza? La Escritura nos habla de cómo criar hijos en el temor al Señor. ¿Tú quieres saber cómo funcionar un matrimonio oportunamente? La Escritura tiene los principios oportunos de aquel que instituyó el matrimonio para que nos vaya bien. ¿Quieres saber asuntos de soltería? La Escritura nos dice qué hacer con el aspecto de la soltería. ¿Quieres saber cómo debe crecer un niño? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? Tenemos información, tenemos ejemplos, tenemos los mandamientos, tenemos los principios. ¿Cómo vive un cristiano? Ve a Mateo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, y allí tendrás en el Sermón del Monte la expresión clara de Cristo de cómo vivimos los súbditos del reino de Dios. En Efesios capítulo 5, en Colosenses 13 nos habla clarísimo de lo que es la vida llena del Espíritu de Dios y las cosas prácticas que hemos de hacer. Se nos dan consejos prácticos y claros, como decirnos a los esposos que no seamos ásperos con nuestras esposas, que la amemos y que vivamos con ella sabiamente. Se les dice a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. Hay instrucción, hay claridad, tenemos el manual. Ahora, si ignoramos el manual, tenemos problemas, no vamos a ser buenos mayordomos. Tenemos que conocerlo. Colosenses 3:16, ¿qué nos dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si una persona está controlada por la palabra y hace las cosas en el nombre del Señor, en el versículo 18 en adelante dice: casadas, hagan esto; maridos, hagan esto; padres, hagan esto; hijos, hagan esto; amos, hagan esto; siervos, hagan esto. Hay claridad. No nos falta la información. El problema nuestro es de obediencia. El problema nuestro es de vivir por fe, creyendo que como el Señor dice, así es. ¿Recuerdan ustedes a Noé? En la época en que vivió, la orden que Dios le dio: tú te vas a hacer un arca. Le dieron las medidas. Era contrario a todo lo que las circunstancias presentaban. ¿Y qué se dice de Noé? Que por fe hizo esa arca. Y durante 120 años fue un pregonero de justicia. Le creyó a Dios e hizo la cosa como Dios se la mandó. Parte del problema nuestro con nuestra mayordomía es que nosotros nos sentimos como mayordomos que necesitamos darle ciertas indicaciones e instrucciones al amo. Mira, amo, yo creo que es mejor si las cosas se deben hacer de esta manera. Entonces ya perdemos nuestra identidad. Nos olvidamos que somos esclavos. Y por aquí yo quiero arrancar. ¿Cuál es nuestro punto? Si queremos ser buenos mayordomos, nosotros tenemos que entender 5 cosas esenciales que vemos en Lucas capítulo 19. 4 de ellas en el versículo 13 y una de ellas en el versículo 15. 5 cosas esenciales. Versículo 13: llamando a 10 siervos suyos, les dio
10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Hay 5 cosas aquí que tenemos que son esenciales para nosotros. Al comprenderlas, son las cosas que nos van a guiar a ser buenos mayordomos, mayordomos conscientes, buenos administradores. Y lo primero que vemos es identidad. Ese hombre noble, dice, llamó a 10 siervos suyos. Identidad. Somos siervos. La palabra en el original es la palabra que se usa y debe traducirse como esclavos. Somos esclavos. Para ser un buen mayordomo yo tengo que entender mi identidad de ser un esclavo ante Dios. Luego, una de las cosas que nosotros tenemos es, no hemos sido provistos. Nos faltan recursos. Yo no utilizo nada porque no tengo recursos para utilizar. Bueno, aquí dice, les dio 10 minas, una mina a cada uno. Provisión. Tenemos provisión de parte de nuestro Señor. En tercer lugar, tenemos una orden, una ordenanza, un mandato de qué debemos hacer con la mina que se nos dio. Negociar. Un mandato, un imperativo, lo que debemos hacer con ella. Y eso debe hacerse en un periodo de tiempo, entre tanto que vengo. Ahí está el tiempo. El tiempo de donde debemos negociar, entre tanto que vengo, en el tiempo. O sea que tenemos hasta ahora identidad, provisión, orden de mandato, ordenanza, tiempo. Y tenemos una quinta en el versículo 15. Vuelto él, a su regreso, llamó a los 10 y les pidió cuentas de lo que ellos habían producido. Evaluación. Evaluación. Así que tenemos un acróstico aquí. Suena raro, pero nos ayuda para recordarlo. Hipote. Hipote, si lo ponemos así, I, identidad, P, provisión, O, de orden, mandato, T, de tiempo y E, de evaluación. Cuando alguien le pregunte, ¿de qué se habló en la conferencia familiar de ustedes? Ustedes van a poder decirle, de hipote. ¿Y qué es eso? Y usted tiene la oportunidad de explicárselo. Identidad, provisión, orden, tiempo y evaluación. Así que ampliemos un poquito de esto. ¿Cómo es que estos hombres de fe y estas mujeres de fe tuvieron una buena mayordomía con sus vidas en la etapa en que tuvieron, a pesar de en las circunstancias en que ellos vivieron? ¿Cómo es que ellos vencieron y triunfaron? Bueno, ellos entendieron, y nosotros también debemos entender nuestra identidad. Somos esclavos de nuestro Dios. Recuerden la definición del mayordomo. Es ese esclavo a quien su amo le pone la responsabilidad, los recursos, y lo hace responsable de que él lo administre. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Recuerdan a José en Génesis 39? Potifar, su amo, puso sobre él todo bajo su mano de responsabilidad. Él tenía que administrar apropiadamente. Bueno, Dios ha hecho eso contigo y conmigo. Por causa del pecado, nosotros nos sentimos dueños de cosas. Pero no somos dueños, somos mayordomos, somos administradores. ¿Cómo así? Somos los esclavos administradores. Tenemos a un amo en los cielos, tenemos un Señor y Rey, tenemos a alguien que gobierna nuestras vidas, tenemos a alguien que nos manda. Y nosotros debemos entender que somos sus esclavos. Nosotros fuimos comprados por precio. Primera a los Corintios capítulo 7.
El apóstol expresa esto claramente, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 6. Versículo 18. Miren esto que interesante. Pablo trata con el asunto de la impureza sexual en medio de una ciudad en Corintio que era sumamente sensual. Y les dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, miren este aspecto. Cómo el entender que nosotros hemos sido comprados por precio, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, viene a ser el mejor remedio, el mejor antídoto contra la impureza sexual. No podemos usar los miembros de nuestro cuerpo como nosotros querramos. No son para nuestro deleite y placer a nuestro antojo. De hecho, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Piénsalo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Amados jóvenes, en la realidad de sus luchas contra los pecados sexuales, en sus pensamientos, deben entender que el mejor remedio y antídoto para nosotros combatir contra estos pecados, estas pasiones que batallan contra nuestras almas, el hecho de que nos va a llevar a huir de la fornicación, a huir de las pasiones juveniles, es entender y comprender que ya no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Cristo. Él nos compró y nos compró a precio de sangre. No fue con oro ni con plata. Es la sangre preciosa, la de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice el apóstol Pedro. Cuando nosotros comprendemos la realidad de que no somos nuestros y somos comprados por Él, que somos sus esclavos, nosotros vamos a estar haciendo, pensando, hablando, teniendo motivaciones conforme a lo que nuestro amo, Rey y Señor Jesucristo nos ha dicho. ¿Pueden ver el punto? Habéis sido comprados por precio. Nuestras vidas deben glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Son de Dios. Yo tengo deseo de hacer una cosa. La quiero, la hago. Espera. El deseo tuyo no es tu amo. Ya no te gobierna. Has muerto con Cristo, has resucitado con Él, has sido capacitado por el Espíritu de Dios para que cuando el deseo te dice, quiero esto, que tú sabes que es contrario a lo que Cristo dice, tú le dices, no. ¿Y por qué no? Porque esto no es agradable a mi Señor, mi Rey y mi amo, a quien le pertenezco, de quien soy su esclavo. Una de las cosas que John MacArthur en su libro Esclavo, algún libro que estamos leyendo los hombres en nuestra iglesia en Santiago,
nos habla sobre cómo la ley romana consideraba a los esclavos como propiedad en control absoluto de un dueño, mientras que los sirvientes, empleados, y dice él, al igual que los empleados modernos, podían elegir a sus señores y renunciar si así lo querían. Sin embargo, los esclavos no tenían tal opción. Ellos pertenecían por completo a aquellos que los poseían. Cristo utilizó esta palabra y esta realidad para que le siguiéramos a Él. El discipulado, sigue diciendo MacArthur, como la esclavitud, implica una vida de autonegación, una disposición humilde con respecto a los otros, una devoción incondicional solo al amo, una disposición a obedecer sus mandamientos en todo, una ansia por servirle incluso en su ausencia y una motivación que viene de saber que Él está satisfecho. ¿Quién eres para ser un buen mayordomo? Eres un esclavo. Y tú y yo no tenemos opción de elegimos qué hacer o qué no hacer. Nuestro amo habló. Procura saber claramente lo que su hablar significa en su mandato para que lo hagas. Y en aquello que no está explícitamente claro, procura en todo lo otro de el principio que sale de todas las demás cosas para que le agrades a Él. Hermanos amados, nosotros debemos ser reflexivos, personas que pensamos. Vivimos en una generación que no piensa, que no le gusta pensar, ni se detiene a pensar. De hecho, muchos de nosotros leemos la Biblia rápidamente. Ya este es nuestro devocional, la lectura que me correspondía del día, y de eso me olvidé hasta el día siguiente. ¿Y qué pasó durante el día? Tiene que haber esa realidad del Salmo 1. Ese que no hace una serie de cosas y que sí hace otras. ¿Recuerdan la bienaventuranza del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que no basta con decir, no hago esto, tiene que hacer esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, y eso le da una vida fructífera, como la de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Allí está Josué, un general. En guerra debía tener pendiente una cosa: la palabra de Dios continuamente, gobernándole para que le fuera bien. Y cuando no tomó en cuenta a Dios, le fue mal. Es claro en el libro de Josué. Cuando se llenaron de somos fuertes en nosotros mismos, el pueblo de Jai era pequeño, manda a algunos nada más, no clamaron a Dios, perdieron la batalla. Es igual para nosotros, amados. ¿Es complicado? No. La complicación está en ustedes y en mí, y en el pecado que aún mora en nosotros. Y si decidimos ignorar estas cosas, nos va a ir peor. Esclavos, nuestra identidad. El segundo aspecto, llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas. El Señor dando la provisión necesaria a cada uno. No podemos tomar como excusa que no estamos provistos. Tenemos una persona que viene a nuestra iglesia por mucho tiempo, y el problema de él es que trabaja, pero vive cogiendo prestado y siempre vive pagando intereses y nunca el dinero le da. Y cuando venimos a hablar, y yo le enfoco, digo, hay un problema tuyo de concepto en tu mente. Porque él lo ve diciendo, el problema es que no tengo dinero. Y por eso busca prestado, tienes el dinero, lo gasta, pero entonces ya debe.
y lo poco que produce, o lo que produce, siempre los intereses se lo comen. Dios tiene un problema conceptual. Tú no puedes continuar gastando por encima de lo que tú produces. Es complicado entender que debo arroparme con una sábana a mi medida. No es complicado. Pero soy tentado a vivir por encima de la realidad que yo tengo. Me es difícil saber esperar a tener un mejor trabajo, a tener una mayor producción para poder gastar más. Comúnmente nosotros nos enredamos todos y gastamos más de lo que realmente producimos. Y vamos arrastrando mes tras mes un problema. Las tarjetas de crédito nos meten en esos problemas. Tenemos un plástico en nuestras manos y nos sentimos con un poder para gastar. Claro. Ahí estoy yo luchando con tratar de ver cómo me pongo al día, porque ya debo un mes completo. Cada vez que cobro, pago tarjetas, y significa que tengo que volver a comprar con las tarjetas, y cuando cobro, pago tarjeta, y cuando cobro, ¿cuándo voy a salir de eso? Entonces tengo que frenar. Pero donde voy es, yo no puedo ahora decir, me falta provisión. No, el problema fue el lío en que yo me metí. El problema fue que no fui un buen administrador. El asunto fue que no fui un buen mayordomo. Pues esa persona continuamente tú no estás haciendo una buena mayordomía. Tú sigues cogiendo prestado y no puedes. Ajá, y entonces, si no cojo prestado, ¿cómo voy a comer? Por un problema. Tu enfoque está mal. Y cuando ha tenido oportunidades de trabajo, comienza a ganar un poco, lo gasta y vuelve a coger prestado. Y tiene a la familia así por años sumida en una situación triste. Y hace un año fueron a buscar los muebles de la casa que se lo embargaron. O sea, un prestamista de esto, un usurero, le sacó los muebles para obligarlo a ver si pagaba. Entonces buscó otra cosa prestado para pagar. Nosotros, por nuestro pecado, creemos que nos faltan recursos para producir. Entonces decimos, yo no puedo ser un buen mayordomo porque no tengo los recursos para utilizarlo. Entonces, mentira. Dios nos ha provisto los recursos necesarios, suficientes, las capacidades, las oportunidades. Nos ha dado la fortaleza física necesaria y aún espiritual. Nos ha dado el entendimiento para que lo desarrollemos. Cuando no lo hacemos, no es por una falta de provisión, es un problema de pecado nuestro. Es un problema de vivir más para nosotros mismos. Pero Dios es bueno y no nos deja a oscuras ni a tientas, sino que nos da nuevas oportunidades para mejorar. Estamos provistos por Dios. A cada uno dio la provisión necesaria. En Mateo 25, 14 y 15, la parábola de los talentos nos dice, dio a cada uno conforme a su capacidad. En 1 de Pedro 4:10 que leímos en la hora anterior, se nos dice cada uno conforme a qué, al don que ha recibido. El Espíritu de Dios da dones según su gracia. A uno les da uno, a otro les da varios, conforme a lo que Él quiere y como Él quiso. La provisión ha sido dada. ¿Cuál es nuestro problema? Que no ponemos en uso el don nuestro porque estamos pendientes de los dones de los demás. Y gastamos las energías nuestras que debemos usar para usar nuestros dones y desarrollarlo, porque estamos continuamente hipercriticando el don del otro, o celando, envidiando el don del otro. Yo quisiera tener el don del hermano tal, yo quisiera tener el don de enseñanza. Te dieron el de servicio, ¿qué debes hacer? Úsalo en servir. Hemos sido provistos por nuestro Dios. Somos sus esclavos y estamos provistos
Todos los recursos de la vida física y espiritual nos han sido dados. En Hechos capítulo 17, nosotros podemos mirar cómo el apóstol Pablo dijo a aquellos paganos atenienses la realidad de nuestro Dios en su bondad. Versículo 24, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Oigan bien aquí ahora. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es quien ha provisto todo lo necesario para nuestra vida física. Tú y yo estamos respirando porque Dios nos da el aire. Si nos lo quitase, ahí mismo. Pero ustedes ven un futbolista o un beisbolista o uno que juegue baloncesto usando de su destreza, y después cuando lo van a entrevistar y dicen, wow, ¿cómo fue que tú hiciste esos goles? Y él se ensancha, yo soy alguien que practico mucho, yo he tenido años haciéndolo, mi propio esfuerzo. Tu propio esfuerzo. Estás vivo y tienes habilidades y tienes destrezas y las has podido desarrollar porque Dios en su gracia común te ha provisto. La gracia de Dios para contigo. Ahora, no solamente en el aspecto, en el ámbito de lo físico, Dios nos ha provisto todo lo necesario, sino que en el ámbito de lo espiritual, cuando el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, claramente nos dijo que todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado por el divino poder de Dios. Tú y yo no tenemos excusas de decir, lo que pasa es que yo no puedo hacer muchas cosas en la iglesia porque no tengo un gran don que pueda hacerlo. Yo no puedo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor porque no tengo recursos para hacerlo. No todos los recursos necesarios nos han sido provistos. Versículo 3 de 2 de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos ha sido provisto todo lo necesario para desarrollar nuestras vidas físicas y espirituales, de tal manera que nuestro Dios sea agradado y nosotros seamos beneficiados. Hemos sido provistos. Somos esclavos, provistos por nuestro amo. ¿Para qué? Tercer aspecto. ¿Para qué? El mandato, la orden. Negociar. Para que negociemos. Para que lo negociemos. Y que no se habla de negociar, se habla de actividad. Se habla de poner en ejercicio algo. Estamos hablando de ejercitar nuestra mayordomía. Estamos llamados a considerar, pensar, planificar y obrar. No es suficiente con planificar. Hay muchas personas que tienen unos planes excelentes en papeles. Lo escriben y le da todo. ¡Wow! Yo conozco un familiar mío que se sentaba y decía, mira, yo voy a tener este negocio, unas barcazas cerca del río, la llenamos de arena, vienen los camiones, se ponen al lado del río, nada más hay que ponerle la arena ahí, y eso es un negocio redondo. Nos vamos a hacer millonarios en cuestiones de 3 años. Muy bien, ¿cómo lo ponemos por obra? No, necesito 1 millón adelante. Pero tú no tienes el millón. Ahí hay un punto. Cada
cada vez que hacía un plan era excelente, excepto que era en su mente. Estaba sentado en una mecedora, haciendo planes. Amados hermanos, no somos buenos mayordomos cuando nos quedamos sentados. Hace un rato les hablé de que hace 5 años un grupo de hermanos con dones que Dios les ha dado, por lo menos si tú eres un cristiano, mínimo un don te ha dado, mínimo. Ese tú tienes que ponerlo en operación. Tal vez te confunda con algunos, tal vez necesite la guía de otro hombre maduro, sabio, de tus pastores para ayudarte a saber cuál es, pero ponlo en operación. Por la gracia de Dios, casi 5 años después, nuestros hermanos vinieron a mí y dijeron: pastor, queremos desarrollar esta iglesia. Yo le dije, yo quería que eso fuera hace más de 4 años cuando yo llegué aquí, pero si es ahora que Dios en su tiempo nos está dando la oportunidad, hagámoslo. ¡Qué bueno! Mi esposa me dijo: Dios te devolvió a esos hombres, úsalos. Gloria a Dios, usar el material que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros los pastores somos culpables porque ofrecemos sobre las iglesias un paternalismo como los gobiernos nuestros. ¿Saben lo que hace nuestro gobierno? Por lo menos, dame no meterme en inconveniente con el gobierno de Costa Rica. Tengo que respetar a los gobernantes, claro. Como el gobierno de República Dominicana, ¿saben lo que hacen comúnmente? Ofrecen tarjetas de solidaridad, supuestamente para las familias pobres, para que ellos vayan mensualmente, metan la tarjeta en un cajero y saquen de ahí un dinero. Les regalan el dinero. Les compran sus conciencias, compran así los votos y tienen a toda una población cruzada de brazos esperando que el gobierno les resuelva sus problemas, que el gobierno les dé casas, que el gobierno les dé dinero y no quieren trabajar. El Señor dice: negociad. Un buen administrador coge la mina, coge el dinero, coge los recursos y los pone a fructificar, a que ganen, a negociar. Él va a tener que hacer uso de su mente para saber discernir entre un negocio y otro, para saber cuándo compra, cuándo vende, cuándo se aguanta, para saber en qué invierte el dinero. Negociar. No tenemos alternativa. Es un mandato. El amo dice: negociar. Negocia con tu vida, negocia con tu tiempo, negocia con tus talentos, negocia con tus dones, negocia con tus recursos. Negocia, 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 negociar. ¿Qué estás haciendo tú ahí sentado? Decía, a veces los pastores en las iglesias contribuimos con un paternalismo. Fantástico, queremos que en la iglesia todos los que hagan algo estén maduros. Imposible, porque él mismo cuando empezó a ser pastor no era maduro tampoco. No queremos pagar las novatadas, pero resulta que es lo que Dios hace. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo cuando lo envió a Éfeso? ¿Cómo tiene que animarle y estimularle y decirle que se apoye en la gracia y la misericordia de Dios? Con los temores que tenía, que se acordara de Jesucristo, que tuviera un buen ejemplo ante los demás, que trazara bien la palabra de verdad, que fuera un hombre santo. Les da las instrucciones continuas, pero los prepara y los lleva. Para eso los mentores, o sea, las personas que entrenan a los demás. Eso es parte de negociar, eso es parte de invertir. Y el día que faltamos, hay hombres y mujeres que están, la cosa sigue. Negociemos. Otra idea tonta en nuestro país es que nos malacostumbraron a pensar que lo de fuera era mejor que lo de nuestro. Entonces no apoyamos el aspecto local y nacional. Y muchas iglesias están esperando un misionero que venga de fuera, porque los nuestros locales, bueno, no son tan preparados. ¿Quién dijo? Los hay hasta mejores preparados. Y los hay ahora mismo
que pueden volverse a los Estados Unidos para proclamarles el Evangelio apropiadamente, de tanto que han caído. Pero esa idea colonizadora que nos hace daño, nos impide negociar con lo que Dios nos ha dado, nos impide apreciar los dones que Dios nos ha dado, y te impide a ti y a mí el poder negociar de una manera eficaz. Negociar. Cuando vuelvas a pensar que tú no sabes negociar, quisiera que recordaras, nuestro Dios, nuestro buen Dios y Padre Celestial, nuestro Señor y nuestro Amo, no es como el faraón de Egipto, que pidió a los esclavos israelitas que hicieran el mismo número de ladrillos sin darles la paja. No, Él como un amo bueno nos da los recursos necesarios y las capacidades necesarias para que nosotros produzcamos, para ser productivos, negociemos. Negociar. Y ese negocio debe hacerse en un periodo de tiempo. Negociar entre tanto que vengo. ¿Cuándo es ese tiempo? Ahora. Ese entre tanto que vengo incluye desde el instante en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ascendió a los cielos, en el momento que ascendió y se sentó a la diestra de Dios, hasta el momento que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y Él regrese en gloria. Este es este periodo de tiempo. Es negociar ahora. Ahora es el momento oportuno. Cuando el apóstol Pedro escribió en su carta final, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y añade algo: a Él sea gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? Ahora. Y hasta el día de la eternidad. Amén. Es el tiempo presente, es el tiempo de glorificar a nuestro Dios ahora. Ahora es el momento oportuno, no lo deje pues para mañana. No seamos insensatos, soberbios, pensando que el mañana es nuestro y que nos pertenece. El mañana es de Dios. Cuando el apóstol Santiago habla a los negociantes en la iglesia, les dicen: recuerden, no simplemente piensen en hacer negocios diciendo: yo voy a ir a aquella ciudad, iré a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Dice: tú no sabes lo que va a ser mañana. La vida es como una neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuáles son nuestros años? 70, 80, tal vez de los más robustos, 80, 90 tal vez. Ahora en el presente, el tiempo de glorificar al Señor. Uno puede morir como un niño, puede morir como adolescente, puede morir como joven adulto, puede morir como adulto, como anciano. Es Dios quien tiene ese día, tú y yo no lo sabemos. Tú y yo contamos con el ahora. Amados hermanos, en ese ahora, para poder aprovechar mejor el tiempo y negociar apropiadamente, nosotros tenemos que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, olvidar lo que queda atrás, proseguir hacia adelante. Hay un lastre con el pasado que nos roba energías y nos impide negociar bien. Otra cosa que nos impide hacer lo mejor para el presente es la expectativa de que no sé lo que va a pasar mañana. Bueno, como tú no lo sabes, ni piensa en eso porque no lo sabes, ni lo puedes saber. ¿Significa que no debemos planificar? Sí, no, significa que debemos planificar conscientes de esa verdad.
que el día que tenemos es el día en que nos levantamos por las misericordias de Dios, para ese día negociar, y negociar de una manera que seamos claramente fructíferos para el reino de Dios. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo nosotros en nuestras vidas. Tenemos que velar por nuestras familias para que ellos crezcan en el Señor también. Tenemos que usar el tiempo en el trabajo para dar un testimonio excelente de nuestro Dios en el trabajo. Tenemos que, como jóvenes y niños, ir a nuestras escuelas y a nuestras universidades con esa realidad de que nosotros estamos siendo diligentes y esforzados para la gloria de nuestro Dios. Hay que aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, le dijo Pablo a los Efesios. No seáis pues insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Podemos usar cada día de una manera muy necia, o lo podemos usar de una manera muy sabia. ¿Cómo estás viviendo cada día? ¿Cómo estás usando el tiempo? Nosotros usamos una expresión allá que decimos, aquí matando el tiempo. Bueno, el tiempo no se debe matar, el tiempo se debe aprovechar y usar. El pastor MacArthur, en su comentario de Efesios 5, cuenta de que una estatua en la antigua Grecia mostraba a un hombre con alas en sus pies y tenía un mechón al frente de su cabeza y no tenía ni un solo cabello por detrás, y abajo tenía esta inscripción: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Oportunidad. ¿Por qué tienes alas en los pies? Para que pueda alejarme volando con rapidez. ¿Por qué tienes un mechón tan largo al frente? Para que los hombres me puedan atrapar cuando llegue. ¿Por qué eres calvo por detrás? Porque después de pasar al frente ya nadie me puede atrapar. Una vez pasó el tiempo, la oportunidad ya no vuelve. Tenemos que estar en vela, al acecho, aprovechar ese momento oportuno. Comprando el tiempo. Ese aprovechar es comprar. Comprando la oportunidad. Debemos invertir, emplear al máximo, redimir todo el tiempo que tenemos disponible y dedicarlo al Señor. Es responsabilidad nuestra usar el tiempo de forma sabia y no necia. Dice MacArthur, aparte de la desobediencia voluntaria y deliberada de la palabra de Dios, la cosa más necia espiritualmente que un cristiano puede hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades, consumir su vida con trivialidades y con un servicio mediocre al Señor. Eso es lo peor. O lo segundo peor, dice él. Después de una desobediencia voluntaria y deliberada contra la palabra de Dios, lo peor que puede pasar es que nosotros seamos unos desperdiciadores de tiempo, de oportunidades, con un servicio mediocre al Señor. Identidad, provisión, orden, tiempo. Nos queda uno. Versículo 15 de Lucas 19. Evaluación. Hermanos, no basta con decir, con poner excusas de que nosotros no hemos podido hacer gran cosa en nuestra vida. La realidad es que si tú y yo decimos así, va a llegar el momento en que se nos va a pedir cuentas. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante nuestro amo. Va a llegar el instante en que se nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste con el entendimiento que te di? ¿Qué hiciste en el tiempo que te di?
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Va a llegar el momento de una evaluación de tu mayordomía. Lucas 12 nos habla de esto. Bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga lo haya haciendo así. Una de las cosas que en el Nuevo Testamento nosotros vemos es cómo somos motivados con la esperanza de una recompensa celestial. Colosenses capítulo 3. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados, esto es maravilloso. Un esclavo no tiene derecho a nada, sino a servir a su amo. Aquí el amo viene, les mostramos lo que hemos producido y él se agrada en recompensarnos. No, yo sirvo al Señor por amor, no por recompensa. Te lo pierdes. Te lo pierdes. El Nuevo Testamento nos estimula con esto. Pablo toma la realidad de recompensa en el Señor para tratar con esclavos físicos reales que estaban viviendo, pero se habían convertido, y ellos le dicen: sirvan, no como agradando al hombre, sino al Señor, porque del Señor recibiréis recompensa. O en Mateo capítulo 5 y las bienaventuranzas, en la última bienaventuranza, somos bienaventurados y vamos a recibir la recompensa que recibieron los profetas. En Lucas capítulo 12 se presenta un cuadro excepcional. Cuando su señor venga y haya al siervo haciendo así, dice que él mismo, el Señor, lo va a sentar en la mesa y le va a servir. Gloria al Señor. Tú y yo no lo podemos entender. El amo nos va a servir en aquel día. A él la gloria. Pero eso es un estímulo buenísimo. El Señor sí toma en cuenta nuestro obrar. El Señor sí no pasa por alto lo que nosotros los hombres sí pasamos por alto. El Señor sí nos estimula y nos anima. Sí negocia entre tanto que yo vengo. Porque cuando yo venga y tú me digas: aquí está, Señor, lo que gané, te recompensaré. Una recompensa proporcional a lo que yo produje. Así. Y mientras estamos produciendo, y estamos produciendo mucho, y somos eficaces produciendo, el Señor se compromete de darnos cada vez más para que produzcamos más. De pura gracia. Estimúlate, mi hermano. Si tú pensabas que simplemente, bueno, no tengo alternativa, esta es mi opción, es verdad, no tiene alternativa, esa es tu opción, pero mira, nuestro amo, bueno, misericordioso, compasivo, perdonador, se agrada en decirnos: cuando tú vengas y des cuentas de lo que hiciste con lo que yo puse en tus manos, te recompensaré. A él sea gloria. Pero, versículo 20, vino otro diciendo, de Lucas 19, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y siga lo que no sembraste. Wow.
Malgastaste tu vida. Fue estéril, fue vana, fue infructífera. Y cuando el Señor llegó, aquí está, mira mi vida. ¿Y qué hiciste? Bueno, yo la guardé. En lo que dependió de mí, yo me quedé aquí preservado, sentado, cruzado de brazos. No negocié. ¿Y tú sabes por qué, Señor? Porque tú eres un hombre duro. Porque yo sabía que tú ciegas donde tú no sembraste. Embuste, mentira. Mentira. Fue una excusa insensata y estúpida. No es verdad. Te dieron la mina y no la pusiste a negociar como se te mandó. Reconoce mejor que tú fuiste infructífero, que fuiste un siervo malo, que no fuiste un esclavo como debía hacerlo, que no tuviste en cuenta a tu amo, que se te importó poco lo que él te mandó, que quisiste vivir tu vida a tu manera. ¿Cuál es la respuesta? Por tu propia boca te juzgo. Si hubiera sido así, que yo fuera ese amo, entonces tú hubieses sido más dispuesto a ponerlo a producir, aunque sea hubiera ido a obtener el mínimo de los intereses en una institución bancaria, pero no lo pusiste a producir porque yo no te importé, porque usaste tu vida como tú querías, porque no hiciste caso a ninguno de mis mandamientos. Mal siervo. En Mateo 25 dice, en la parábola de los talentos, cojan al siervo malo e infiel y echadlo en las tinieblas de afuera. Evaluación. Tú y yo vamos a tener que dar cuentas a Dios. Llegará el día en que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Llegará el día en que nosotros como pueblo de Dios seremos llamados a dar cuentas y se nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Si ese día fuera hoy, ¿cómo tú y cómo yo quedaríamos? ¿Cuáles son los frutos que tú tienes para presentar delante de tu Señor? El apóstol Pablo le advirtieron cuando iba camino a Jerusalén, en Hechos capítulo 20, por ahí. Sí, en Hechos 20, 22, 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en el capítulo 21 vino un profeta llamado Gabo diciéndole: Pablo, mira lo que te va a acontecer allá, te van a atar, mira lo que te van a hacer. Y dice que en la casa de Felipe quisieron hacerlo, desistir de su empresa, pero no pudiendo hacerlo le encomendaron a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su vida era Cristo. Porque él tenía una encomienda, un llamamiento. Y él quería terminar siendo un siervo fiel.
Téngannos los hombres por administradores de los misterios de Cristo, en 1 Corintios 4. Y se requiere de cada administrador que sea hallado fiel. ¿Recuerdan en la parábola de los talentos cuando el Señor vino y le dijeron: aquí he ganado otros 10, y el que se le dio 2 había ganado 5? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo quiero que tú quieras. Un siervo fiel que acabe tu carrera. Yo no sé cómo va a terminar. Pudiera terminar cortándole la cabeza como un siervo fiel como Juan el Bautista. Pudiera terminar quemado en alguna hoguera. Amados hermanos, nosotros disfrutamos de una paz y un clima de tranquilidad donde podemos reunirnos y proclamar el Evangelio. Ahora mismo, en muchos lugares del planeta, hay hombres y mujeres muriendo por simplemente decir: soy cristiano, y lo matan. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué tan conscientes estamos de que vamos a dar cuentas? Eso pudiera pasar mañana. Amados, yo quiero terminar como Pablo, fiel al Señor. En 29 años en la fe, por la gracia de Dios, yo he visto a muchos hombres y mujeres y familias destruirse, olvidando que darán cuenta a Dios. Hombres que antes nos predicaron el Evangelio y fueron un testimonio aparente de que eran siervos fieles al Señor. Esto es una carrera de perseverancia. Es Dios que nos preserva y nosotros que perseveramos. Es realidad una cosa y la otra. Los medios de gracia nos han sido dados. La comunión y la intimidad con Dios debe mantenerse. Iglesia amada, Iglesia Bautista Reformada de los Lagos en Heredia. Pueden ustedes ser muy buenos doctrinalmente, y gloria a Dios por eso, pero pueden estar viendo tanto la doctrina que olviden al Señor de la doctrina y pierdan el amor y la pasión por Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2? Yo tengo esto muy bueno contigo, como tú has guardado la fe, como tienes una doctrina excelente, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si esa doctrina no les está llevando a una pasión por Jesucristo cada vez mayor, entonces algo está fallando. Amor real por Jesucristo, que se evidencia en un verdadero amor unos para con otros. Cuando llegue aquel día, yo quiero decir: Señor, aquí está mi vida. Por 21 años la perdí, no haciendo caso de ti ni de tu nombre. Pero por tu gracia aprendí, comencé a aprender a los 21 años cómo era que debía vivirla. Y he procurado ser fructífero en medio de mis luchas, de mis caídas, de mis pecados, pero con la certeza y la confianza de que por la gracia de Dios en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él ha intercedido y está intercediendo una y otra vez por nosotros para que nuestra fe no
falte. Sí, reconozco que en ocasiones, en medio de circunstancias, con el viento contrario, en medio de la tempestad, quité los ojos de Él y los puse en medio del viento, en medio del oleaje, y comenzado a hundirme. En ocasiones, pero allí mismo, por la gracia de Dios, he dicho: Señor, auxilio, ten misericordia de mí. Y he visto claramente su mano agarrar la mía, sostenerme y levantarme. Este es un tiempo oportuno para que, si te has estado hundiendo y has estado mirando las circunstancias difíciles, y eso te ha estado impidiendo negociar más oportunamente, tú vengas a Cristo y le digas: Señor, ten misericordia de mí, sosténme. Yo quiero ser un siervo más fructífero para la gloria de tu nombre. Y yo quiero terminar la carrera. Quiero decir como el apóstol: yo he guardado la fe, yo he acabado la carrera y me espera la corona de vida. Yo no quiero ser un Demas que empezó bien y terminó mal. Prefiero ser como un Juan Marcos, empezar con dificultades y terminar bien. Hay nuevas oportunidades en el Señor para volvernos de nuestras deficiencias a Él, y en su gracia, en esta hora, que nuestras rodillas sean fortalecidas, los brazos caídos sean levantados y que sean hechas sendas derechas para Él. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias porque tú eres Dios bueno, porque nos hiciste tus esclavos, porque nos diste la provisión de las minas necesarias y las capacidades oportunas. Gracias porque nos mandaste a negociar. Gracias porque nos has dado un tiempo para hacerlo. Y gracias porque nos has hablado, dejando en nuestras conciencias la realidad de que daremos cuenta de nuestra mayordomía. Oh Señor, queremos ejercitar nuestra mayordomía para la gloria de tu nombre en la etapa en que tú nos tienes ahora. Ayúdanos pues a aprovechar de manera sabia el tiempo que tú nos has regalado. Alabamos tu nombre y que tu Espíritu aplique esta palabra oportuna y eficazmente en nuestros corazones para gloria tuya, la extensión de tu reino y el beneficio nuestro. Amén.